El segundero del reloj de pared avanza con un chasquido metálico. Son las 11 de la noche. Bruno se detiene frente al espejo del baño. Sus manos se mueven con lentitud, ajustando el nudo de la corbata una vez más. El agua gotea en el lavabo, un ritmo constante que marca el final de su 38º cumpleaños. No hay pasteles, ni invitados, ni celebraciones. Solo el zumbido de la luz fluorescente que parpadea sobre su cabeza. Bruno se observa en el cristal, buscando algo que no encuentra. Se apoya en el borde del lavabo, sintiendo el frío de la cerámica bajo sus palmas. El silencio del apartamento es absoluto, pesado, casi sólido. De repente, el teléfono sobre el escritorio en la habitación contigua cobra vida. Vibra contra la madera con una insistencia metálica, un sonido estridente que corta el aire. Bruno se queda inmóvil. El teléfono vuelve a vibrar arrastrándose apenas unos milímetros por la superficie de la mesa. Él se aparta del espejo. Sus pasos resuenan en el suelo vacío mientras se dirige hacia la fuente del ruido. Bruno extiende la mano y presiona el botón de respuesta. El silencio, al otro lado, dura apenas un segundo antes de que una voz distorsionada, casi mecánica, llene el espacio. Si quieres saber quién te traicionó, ven solo al muelle. La frase cuelga en el aire. Bruno no pregunta quién habla, no pide explicaciones. Su mandíbula se tensa mientras aprieta el teléfono hasta que sus nudillos se tornan blancos. La voz se corta, dejando solo un pitido constante que Bruno apaga. Con un movimiento seco, él se dirige al cajón del escritorio. Sus dedos buscan el metal frío del arma, la extrae, verifica el cargador con un chasquido metálico y la guarda en su funda de transporte. Cada movimiento es preciso, calculado, sin rastro de duda. Camina hacia la puerta principal. Sus pasos son firmes sobre el parqué. Al llegar al umbral, se detiene un instante, mirando hacia atrás al apartamento vacío. No cierra la puerta. La deja entreabierta. Bruno desciende los peldaños hacia la zona portuaria. El aire aquí es pesado, cargado de salitre y una humedad que se adhiere a la piel al instante. Una niebla densa, casi lechosa, se desplaza a ras del suelo, ocultando los pilares de madera que sostienen el embarcadero. Cada paso de Bruno resuena con un eco sordo sobre las tablas húmedas. Él avanza con cautela. Sus ojos intentan perforar la cortina blanca. La visibilidad se reduce a apenas un par de metros. A su izquierda, el agua del río golpea contra los postes con un sonido rítmico y hueco. Bruno se detiene un segundo, conteniendo la respiración para escuchar cualquier indicio de movimiento. Solo percibe el chirrido de las amarras de un barco lejano y el goteo constante de la condensación cayendo sobre el muelle. Él continúa su camino, dejando atrás la seguridad de la calle iluminada. Sus manos se mantienen cerca de su costado, listas para reaccionar. Al llegar al extremo del muelle, el espacio se abre hacia la oscuridad absoluta. Él se planta en el límite, donde la madera termina y el vacío comienza. Un movimiento sutil rompe la inmovilidad de la niebla. A pocos metros, una silueta se desprende de la oscuridad, recortándose contra el vacío del río. Bruno gira el torso. Sus músculos se tensan para reaccionar, pero el tiempo parece dilatarse. Un destello metálico corta el aire, seguido por un estruendo seco que retumba en la madera del muelle. El impacto golpea el pecho de Bruno con la fuerza de un martillo. El aire escapa de sus pulmones en un soplido agudo y desesperado. Su cuerpo, privado de apoyo, se tambalea hacia atrás. Los pies de Bruno resbalan sobre las tablas mojadas, perdiendo el agarre. Él intenta extender las manos para buscar un punto de apoyo, pero solo encuentra el aire denso y frío. El mundo comienza a inclinarse violentamente. La gravedad tira de él hacia el abismo oscuro que se abre bajo el embarcadero. Sus ojos se abren con incredulidad mientras el horizonte gira y se desdibuja. El dolor es un incendio que se extiende desde el centro de su pecho, bloqueando cualquier intento de grito. Bruno cae,
Mientras el cuerpo de Bruno desciende hacia la superficie del río, el tiempo se quiebra en fragmentos. El asesino da un paso al frente, acercándose al borde del muelle para confirmar su trabajo. Bruno, suspendido en ese último instante de caída libre, alza la vista. Sus ojos se clavan en la muñeca del atacante. Allí, atrapado por la luz tenue de la noche, destaca un reloj dorado. El metal brilla con una frialdad quirúrgica, pero es la superficie lo que detiene el pulso de Bruno. Una grieta profunda atraviesa el cristal del dial, una cicatriz irregular. Bruno registra cada detalle. El segundero que parece haberse detenido, el reflejo distorsionado de la niebla sobre el vidrio roto. Es una imagen estática, grabada a fuego en su memoria antes de que el agua helada lo reclame. El asesino permanece inmóvil. El impacto contra el río es inminente. El agua, oscura y espesa, se abre para recibirlo. El mundo se apaga. El frío del río desaparece, reemplazado por la aspereza de un pavimento húmedo. Bruno abre los ojos. El aire huele a basura podrida y a lluvia estancada. Se encuentra en un callejón estrecho, rodeado por paredes de ladrillo. Intenta levantarse, pero sus extremidades responden de forma extraña, obligándolo a apoyarse sobre 4 puntos. Bruno intenta gritar. Busca el nombre de su asesino en su mente, pero de su garganta solo brota un ladrido ronco. Se arrastra hacia adelante, sintiendo el peso de su cuerpo desconocido. Sus garras raspan el cemento. A pocos metros, un charco de agua sucia refleja la luz. Bruno se detiene frente al agua. Su respiración es agitada. Inclina la cabeza y observa el reflejo. En el agua, un perro callejero de pelaje gris lo mira fijamente. Bruno retrocede, golpeando un cubo de metal. El detective ha desaparecido, y en su lugar solo queda este animal. El silencio del callejón se quiebra. No es un sonido externo, sino una vibración que parece nacer del propio aire. Bruno se tensa. Sus orejas se orientan hacia la nada, captando una frecuencia que ningún humano podría percibir. Una voz, desprovista de tono pero cargada de una autoridad absoluta, retumba en el espacio. Bruno intenta retroceder, pero sus patas se clavan en el suelo. La voz dicta las condiciones con una claridad gélida. Tienes 7 días. La sentencia flota en el aire, pesada y definitiva. Si descubres quién te asesinó y por qué, irás al cielo. Si fallas, desaparecerás para siempre. Bruno suelta un gemido bajo, un sonido que nace de lo profundo de su pecho canino. La voz no ofrece explicaciones ni consuelo. La presión en el ambiente aumenta, obligando a Bruno a agachar la cabeza hasta tocar el pavimento frío. La luz de la farola parpadea una última vez antes de apagarse. 7 días. El conteo ha comenzado. Bruno se pone en pie. Sus garras marcan el cemento y comienza a caminar hacia la salida del callejón. Bruno sale al asfalto. Sus patas golpean el suelo con una urgencia que no le pertenece. La ciudad, antes un mapa de direcciones y nombres, ahora es un laberinto de olores intensos y abrumadores. Se dirige hacia el distrito financiero, donde las oficinas de la comisaría se alzan como fortalezas de cristal. Su nariz, ahora hipersensible, detecta el rastro de café quemado y el aroma metálico de los archivos. Bruno se detiene frente a la entrada principal, pero un guardia de seguridad lo espanta con una patada al aire. Él retrocede. Sus colmillos chocan en un gruñido sordo que nadie interpreta como una advertencia. Intenta arañar la puerta, pero solo logra dejar marcas inútiles en la madera. Cada vez que reconoce a un antiguo colega, corre hacia ellos. Un oficial lo aparta con desprecio. Bruno se oculta bajo un banco de metal, observando las sombras de la comisaría. El aire nocturno arrastra una nota familiar. Tabaco de pipa, el aroma que siempre acompañaba a Martín. Bruno se tensa. Sus músculos se contraen bajo la piel gris. Sigue el rastro, moviéndose entre los callejones traseros. Sus patas se posan sobre el pavimento húmedo, evitando el ruido de los cristales rotos.
El rastro lo guía hasta un almacén abandonado. Bruno se desliza entre los contenedores de carga, pegando su cuerpo al suelo. A través de una rendija en la pared, observa el interior. Martín está allí, rodeado por dos hombres que visten con aire de poder. No hay saludos, solo el intercambio tenso de maletines. Bruno contiene la respiración, sus ojos fijos en la escena. Ve a Martín entregar una serie de documentos, sus manos moviéndose con precisión. La traición ya no es una sospecha, es un hecho físico. El detective observa cómo su antiguo compañero estrecha la mano de los desconocidos. La rabia le recorre el cuerpo, pero se obliga a permanecer inmóvil. Bruno retrocede lentamente. Sus garras apenas rozan el suelo. Martín no se detiene. Saca un fajo de expedientes de su maletín y los arroja dentro de un barril metálico. El papel, marcado con sellos oficiales, comienza a ondularse bajo el calor. Bruno, desde su escondite, ve cómo las llamas lamen los bordes. El humo asciende, denso y gris, mezclándose con la niebla del puerto. Martín enciende un cigarrillo con la misma llama que consume la evidencia. Sus ojos fijos en el fuego muestran una calma gélida. Bruno se acerca un poco más. Sus garras se hunden en el barro. Martín gira la cabeza bruscamente hacia la oscuridad. Bruno se queda petrificado, con los músculos en tensión. El tiempo parece detenerse mientras el detective observa cómo el último expediente se vuelve ceniza negra. El reloj de arena se acelera. Martín patea el barril, esparciendo los restos incandescentes por el suelo húmedo, y se aleja hacia su vehículo. Bruno sale de las sombras y sigue el rastro de humo y tabaco. Debe llegar a casa antes de que el rastro se enfríe. El motor del coche de Martín se aleja, dejando un eco metálico en la calle desierta. Bruno no pierde tiempo. Sus patas golpean el asfalto con un ritmo frenético, acortando la distancia hacia el barrio residencial donde vivió durante años. El cansancio comienza a pesar en sus músculos, pero la urgencia de la misión lo mantiene en movimiento. Cruza avenidas principales, esquivando las luces de los faros que lo ciegan momentáneamente. Cada calle es un recuerdo, cada esquina un lugar donde antes caminaba con la seguridad de un detective. Ahora, su perspectiva es baja, a ras de suelo, viendo el mundo a través de las piernas de los transeúntes que lo ignoran. Bruno llega finalmente a la verja de su antigua casa, se detiene en seco. El jardín está en penumbra, se prepara para el encuentro, calculando cada movimiento para no asustar a la única persona que podría entender la verdad. El silencio del jardín se rompe cuando la puerta trasera se abre. Una figura pequeña aparece entre las sombras, buscando algo en el césped. Es Sofía. Bruno siente un nudo en el pecho, un impulso que trasciende su forma actual. Se mueve con cautela, evitando que las ramas de los arbustos crujan bajo sus patas. La niña se detiene cerca del rosal, agachándose para recoger una pelota que ha rodado hasta el límite de la luz. Bruno aprovecha el instante, sale de su escondite y camina lentamente hacia ella, manteniendo la cabeza baja para no intimidarla. Sofía nota el movimiento y se queda inmóvil. Bruno se detiene a pocos centímetros y con una suavidad que recuerda sus días como padre, lame la mano que ella sostiene extendida hacia el suelo. Sofía no retrocede. El contacto es inesperado, pero hay una familiaridad extraña en la mirada del perro que la deja paralizada. Ella extiende los dedos y roza el pelaje gris. Bruno retrocede un paso, mira hacia la verja y emite un gemido corto, casi una súplica. Sofía se levanta, dejando la pelota en el pasto. Ella da un paso, luego otro, siguiendo el rastro del animal. La niña se aleja de la seguridad de su hogar, hacia la oscuridad de la calle. La estación de tren está desierta a esta hora. El eco de los pasos de Sofía rebota contra las paredes de azulejos sucios. Bruno camina a su lado, marcando el ritmo con trotes cortos y constantes. Se detiene frente a una hilera de casilleros metálicos. El perro se detiene frente al número 402 y golpea la puerta con el hocico repetidamente. Sofía se arrodilla sobre el suelo frío. Sus manos pequeñas
Tiemblan al buscar la cerradura. El metal está atascado por el paso del tiempo. Ella tira con fuerza. Sus dedos se resbalan, pero insiste. Un chasquido seco resuena. La puerta cede y se abre con un chirrido agudo. Dentro, una carpeta gruesa descansa sobre el fondo metálico. Sofía la extrae con cuidado. Al abrirla, las hojas se despliegan. Son expedientes con sellos oficiales, fotografías y listas de nombres. La niña pasa las páginas. Sus ojos recorren los documentos. Bruno observa desde un costado, vigilando la entrada. Ella cierra la carpeta contra su pecho. El silencio se vuelve pesado. La salida de la estación es un abismo de sombras. Sofía ajusta el agarre sobre la carpeta, sintiendo el filo del papel contra sus dedos. Bruno se mantiene a su flanco, sus ojos escaneando cada esquina, cada movimiento en la penumbra. Caminan por el pavimento mojado. El eco de los pasos de la niña resuena con una cadencia firme, casi militar. Ella no mira atrás. El peso de la justicia que carga es real. Un bloque sólido que le obliga a mantener la barbilla alta. Bruno se detiene ante cada intersección, olfateando el aire, detectando el rastro de ozono y café quemado que emana de la comisaría a lo lejos. El perro gruñe bajo, un sonido gutural que advierte sobre el peligro que acecha en el edificio de ladrillo. Sofía se detiene un instante bajo la luz de un poste. Sus manos sudan, pero no suelta los documentos. Bruno se acerca y roza su pierna. Un contacto firme que le devuelve el impulso necesario. La comisaría aparece al final de la calle, una estructura imponente con ventanas que aún conservan luces encendidas. La niña acelera el paso. Sus pulmones arden por el aire frío de la noche. El interior de la comisaría huele a papel viejo y desinfectante. Sofía cruza el vestíbulo. Sus pasos resuenan contra el suelo de linóleo desgastado. Bruno la sigue de cerca. Sus garras apenas marcan el piso mientras se desliza entre los escritorios vacíos. Los oficiales que aún trabajan levantan la vista, desconcertados por la presencia de la niña y el animal a esta hora. Ella ignora las miradas, manteniendo la vista fija en la puerta de madera al final del pasillo. Es la oficina de Martín. La puerta está entreabierta. Sofía empuja el panel con la palma de la mano. Martín está sentado frente a su escritorio, revisando unos formularios bajo la luz de una lámpara. Al ver entrar a la niña, él se pone en pie, con el ceño fruncido. Sofía no se detiene. Camina hasta quedar frente a él. Con un movimiento brusco, suelta la carpeta pesada. Los documentos se deslizan y se esparcen sobre la superficie de madera, golpeando el escritorio. Martín mira los papeles, luego mira a Sofía y finalmente baja la vista hacia el perro que se ha sentado a los pies de la niña. Martín retrocede un paso. Sus dedos rozan el borde del escritorio mientras intenta procesar las pruebas. Sus ojos recorren los expedientes, saltando de una firma a otra, reconociendo cada detalle de la red que él mismo construyó. El silencio en la oficina es absoluto, solo interrumpido por el zumbido eléctrico de los tubos fluorescentes en el techo. Martín levanta la vista, buscando una salida, pero sus ojos chocan con una figura inmóvil en el umbral. Es el perro. El animal está sentado, con la mirada fija, una intensidad humana que atraviesa la penumbra de la estancia. Martín siente un escalofrío que le recorre la espalda. Instintivamente, baja la vista hacia su propia muñeca para consultar la hora. La luz blanca de la oficina golpea directamente el cristal de su reloj. Allí está, la grieta profunda, una cicatriz en el metal. Martín observa la fisura, luego vuelve a mirar al perro, y el horror se apodera de sus facciones. Las rodillas de Martín ceden ante el peso de su propia culpa. El hombre se desploma sobre el suelo de la oficina. Sus piernas chocan contra la madera con un golpe sordo. El arma reglamentaria se desliza de su mano, rebotando en el linóleo hasta quedar fuera de su alcance. Los oficiales en el umbral irrumpen en la estancia. Sus botas resuenan con urgencia mientras rodean al hombre caído. Martín no ofrece resistencia. Sus manos se entrelazan sobre su cabeza, ocultando su rostro mientras las palabras comienzan a brotar de su boca
en un torrente incontrolable. Confiesa los nombres, las fechas y los lugares de cada transacción ilícita. Su voz, antes autoritaria, ahora es un murmullo quebrado que llena cada rincón de la comisaría. Los agentes toman notas. Sus rostros pasan de la confusión a la indignación absoluta mientras escuchan la magnitud de la traición. Bruno observa desde la entrada, inmóvil. Sus músculos, tensos durante días, comienzan a relajarse. El hombre que le quitó la vida ya no es una amenaza, sino un prisionero de su propia conciencia. La red de corrupción que asfixiaba a la ciudad se desmorona con cada frase que Martín pronuncia ante sus compañeros. Una claridad intensa comienza a filtrarse desde el techo de la comisaría, bañando el suelo de cemento con una blancura irreal. La luz se concentra en el centro de la estancia, envolviendo al perro en un halo que parece separar el aire a su alrededor. Sofía, que ha permanecido en la sombra de la puerta, da un paso adelante. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se clavan en la mirada del perro. Ella no ve a un animal callejero. Sus manos tiemblan mientras se acerca lentamente. El perro no retrocede, mantiene su posición. Sofía se arrodilla sobre el suelo frío, ignorando el caos de la oficina. Sus dedos se hunden en el pelaje del animal. El perro apoya su cabeza contra el pecho de la niña, cerrando los ojos ante el contacto. En ese silencio compartido, Sofía inclina su rostro. Sus labios se mueven apenas. Un susurro que corta el aire viciado de la comisaría. Adiós, papá. El reconocimiento es total. El perro exhala un suspiro profundo, sintiendo cómo la tensión se disuelve. El tiempo parece detenerse en ese abrazo. Bruno apoya su cabeza contra el pecho de Sofía, sintiendo el calor de sus manos. El contacto es firme, real, un ancla que lo mantiene en el presente mientras el mundo a su alrededor comienza a desdibujarse. Sus párpados se vuelven pesados, cerrándose lentamente ante la intensidad de la claridad que lo rodea. Ya no hay ruidos de sirenas, ni voces de oficiales, ni el peso de los expedientes. Solo queda la calidez del abrazo y el silencio absoluto. La luz blanca se expande, envolviendo cada fibra de su ser, disolviendo la forma física que lo mantuvo atrapado. Bruno exhala un último suspiro, un aliento que se mezcla con el aire y desaparece. La tensión de su vida anterior, la búsqueda del traidor y el dolor de su partida se evaporan. En ese instante de entrega, el detective encuentra el descanso que tanto tiempo le fue negado. Su presencia se desvanece en la blancura, dejando atrás el pavimento frío y el caos. Ya no hay casos pendientes, ni sospechosos que perseguir, ni sombras que acechen en la niebla. El detective ha cruzado el umbral, encontrando finalmente la paz absoluta.